En esta mañana y vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Padre Celestial, en esta mañana venimos delante de ti, Señor, agradeciéndote porque es por ti que estamos aquí. Tú nos has permitido llegar a este lugar y tú tienes un plan, tú tienes un propósito específico para cada uno de nosotros, Señor. Y yo te pido, Señor, que uses mi vida para poder dar tu palabra, compartir el mensaje que tú tienes para nosotros, Señor. Yo solo soy el portavoz, el mensajero, tú eres quien nos da la palabra. Y oro también por mis hermanos, que su mente, su corazón esté listo, esté preparado, su corazón sea una tierra fértil, para que la palabra que tú das en esta mañana, que es poderosa, lleve fruto en cada vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y voy a pedirle que me acompañe en su Biblia a Primera de Pedro, capítulo 5. Amén. Tenga la lista, todavía no lo vamos a leer, pero ya tenga la lista. ¿Ya la tiene lista? Amén. Estamos hablando, ¿verdad?, de conquistando para establecer. Y esta palabra establecer es una palabra muy importante. Todo para que sea, todo lo que hoy es, tuvo que tener un principio, tuvo que tener un origen, un cimiento. Hoy estamos aquí porque el Señor Jesús comenzó la iglesia hace ya varios años atrás, ¿verdad? Después que Él ascendió, estuvieron los discípulos y después la iglesia continuó. Es decir, el Señor Jesús dejó establecida la iglesia. Amén. Este edificio, este hotel grande que vemos con estas columnas, para poder hoy ser un hotel, tuvo que ser establecido. Amén. Y establecer tiene que ver con los cimientos. Los cimientos son muy importantes en toda construcción, en toda edificación. Si no hay buenos cimientos, no se puede establecer nada. Amén. Para que una iglesia, esa iglesia se tiene que establecer, tiene que tener sus cimientos. Y sabemos que los cimientos, los que han construido, ¿verdad?, sus casas, la cimentación es lo más caro, ¿verdad? Y no se ve, pero ahí está. Y tienen que ser cimientos fuertes, sólidos, para soportar un edificio, una casa. Aún la palabra de Dios nos habla, ¿verdad?, de dos cimientos que vamos a ver más adelante. Bueno, en esta carta de Primera de Pedro se estaba estableciendo la primera iglesia, la iglesia primitiva, la iglesia de los apóstoles, y que nosotros somos resultado de esa primera iglesia hasta el día de hoy. Pero esta carta tiene un contexto muy importante. Necesitamos conocer el contexto en que Pedro escribió la carta y a quiénes fue dirigida. Esta carta Pedro la escribió entre el año 62 y el año 67 después de Cristo. Y Pedro escribe esta carta. El propósito de la carta es alentar a los creyentes en medio de padecimientos. Estaban sufriendo persecución por su fe. Y Pedro les dio esperanza recordándoles su futura herencia y que el sufrimiento tiene un propósito y que Jesús también padeció. Pedro les alienta a ser fieles a Cristo en medio de la persecución que padecen. ¿Qué persecución? Bueno, yéndonos al contexto, a la historia, el 18 de julio del año 64 después de Cristo inició un gran incendio en la ciudad de Roma. Y este incendio duró más de una semana y consumió 10 de 14 barrios. Fueron destruidos por este incendio. Y ¿sabe qué? 2 de esos barrios que no sufrieron destrucción estaban habitados en gran cantidad por judíos y por los primeros cristianos. Este dato es importante. Muchos sospecharon del emperador Nerón, que era el emperador en turno, como el responsable del incendio. Y no solamente sospechaban de él, sino decían que él había provocado este incendio, que él lo había provocado para reconstruir la ciudad y hacer un gran monumento para su persona. Se dice que Nerón en los primeros años quiso ser popular en Roma y quitó algunos impuestos para la gente más pobre, pero después con el pasar del tiempo se volvió bastante impopular. Y bueno, y llega el punto crítico para Nerón en este incendio, porque muchos lo culpaban, muchos decían, es más, él no es sospechoso, él lo provocó, él lo originó. Y los romanos pues estaban devastados, su cultura desapareció y sus deidades, sus dioses no habían sido capaces de ayudarlos. Así que el emperador Nerón utilizó como chivo expiatorio
a los cristianos. Él dijo, no, los que quemaron la ciudad, los culpables de todo esto fueron los cristianos. Y antes del incendio eran vistos como hostiles a la cultura romana, y Nerón esparció rápidamente esta idea de que los cristianos habían prendido fuego en la ciudad, y ahí comenzó la persecución. Es en este contexto que Pedro escribe esta carta. Es en este contexto donde Pedro, vamos a leer ahorita los versículos siguientes, pero es este contexto, los cristianos comienzan la persecución no solamente en Roma, sino en las provincias lejanas, todo lo que pertenecía a Roma. Los cristianos de por sí no eran bien vistos porque no hacían lo que los romanos hacían, eran vistos como ellos no hacen lo que nosotros, no creen lo que nosotros, y entonces comienza una persecución agresiva. Y es en este contexto que Pedro escribe esta carta, en el contexto de que la iglesia estaba siendo establecida. Amén. Eran los comienzos, la iglesia había crecido, pero ahora se tenía que establecer. Amén. Vamos a leer ahora sí en el versículo 1. Dice la escritura. Vamos a leer hasta el versículo 11. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, a cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. En esto que acabamos de leer, vamos a observar principios para establecer, principios como iglesia, principios como ministerio que debemos tener si queremos que algo se establezca. Amén. Y hay una segunda parte donde hay principios que tenemos que tener en nuestro carácter, tanto a nivel como iglesia, como ministerio, pero también principios para que algo sea establecido en nosotros, en nuestra vida, en nuestro corazón. Así que vamos a ver esos principios que encontramos en estos 11 versículos de Primera de Pedro, en el capítulo 5. Así que vamos a ver el primer principio. Si queremos que algo sea establecido, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, se estaba estableciendo una nación. Y para que una nación, para que una iglesia se establezca, se necesita, en primer lugar, el primer principio es orden. Y lo menciona Pedro. Dice en el versículo 1, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. En primer lugar, Pedro se dirige a los ancianos, y los ancianos, ¿verdad?, son los pastores. Los ancianos son los líderes, los apacentadores. Y Pedro escribe esto porque en tiempos de sufrimiento y persecución se requiere un liderazgo noble, y Pablo los motiva, ¿verdad? En estos tiempos difíciles se requiere que sean apacentados con nobleza, con amor, porque ya de por sí los tiempos eran complicados como para que se quisiera establecer de otra manera.
y Pedro, perdón, lo menciona. Cuidad el rebaño de Dios, apacentad la grey que está entre vosotros, cuidando de ella. Cuiden del rebaño que Dios les ha encomendado, es lo que Pedro dice. El objetivo principal del pastorado es la alimentación, la enseñanza. Para que algo se establezca, tiene que haber enseñanza. Y la alimentación incluye también protección. Amén. Hoy, ¿por qué estamos aquí? Porque algo ha sido ya establecido. Porque nuestros pastores nos han enseñado. ¿Cuánto dicen amén? ¿Por qué están ustedes en sus respectivas iglesias? Porque esa iglesia fue establecida hace ya algunos más tiempo, algunos menos tiempo, pero nada puede ser establecido si no tiene como bases la enseñanza. Y en este caso, ¿la enseñanza de qué? De la palabra de Dios. Amén. Así que tiene que haber un orden. A los ancianos, Pedro les dice, ustedes cuiden la grey, cuiden del rebaño, enséñenles, cuídenlos. Está diciendo Pablo y dice, no por fuerza, sino voluntariamente. Amén. Recordemos que el rebaño es de Dios, no es de los pastores. El rebaño, ¿verdad? La iglesia no es de los pastores, es de Dios. Y dice Pedro, no por fuerza, sino voluntariamente. Amén. No obligado. Yo creo que ningún pastor está pastoreando por obligación o porque tiene que, sino dice, sino voluntariamente. Amén. Y dice, y no por ganancia deshonesta. Imagínense, Pedro está escribiendo una iglesia que está perseguida. Al ser perseguidos salen de sus casas. Al salir de sus casas pierden trabajo. Están en una cuestión económica crítica. Y Pedro le dice a los ancianos, a los responsables, ¿verdad? Cuiden del rebaño no por ganancia deshonesta. Es decir, aquí había el riesgo de que algún anciano, algún líder pudiera querer sacar provecho, ¿verdad? De la iglesia. Y Pedro les escribe, aunque el pastor, los ancianos también estaban en una situación crítica, les dice, háganlo por amor y no por ganancias deshonestas. Amén. Dice, sino con ánimo pronto, no motivados por el dinero. No usar su posición para despojar a los demás de sus bienes. Amén. Y dice el versículo 3, no teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Amén. ¿Por qué este ministerio, verdad? Nuestros ministerios que tenemos aquí, Comunidad Cristiana y Tejilá, ¿por qué están hasta el día de hoy vigentes? Porque los pastores, porque los ancianos, porque nuestros pastores, ¿verdad? Han sabido establecer esto. No lo han hecho, ¿verdad? Por una ganancia deshonesta. Lo han hecho y no, aunque son nuestros pastores, no lo hacen, ¿verdad? Abusando, ¿verdad? De su posición, de su autoridad. Porque Pedro le dice, no teniendo señorío sobre los que están vuestro cuidado, sino siendo ejemplo del rebaño, de la grey. Nuestros pastores son un gran ejemplo. ¿Cuánto dicen amén? ¿Verdad? A mí me encanta ver a nuestros pastores humildes, sencillos, ¿verdad? Te saludan. Aquí están, son hombres, ¿verdad? Que están cumpliendo, ¿verdad? Lo que estamos leyendo en esta carta de Pedro a los ancianos. Para que algo se establezca, tiene que haber un orden. Hoy en día vemos tantos videos que yo creo que nos avergüenzan como iglesia en Cristo Jesús. Yo he visto videos donde el pastor va caminando sobre los hermanos, le hacen una fila, 2 filas, y ahí va poniendo porque no puede tocar el piso el pastor. ¿Verdad? Dices, eso hasta nos avergüenza, ¿verdad? Obviamente no es en nuestro ministerio, son otras iglesias y iglesias hasta peligrosas, pero se enseñorean. O pastores que dicen, Dios me dijo que me des tu auto hoy, ahora. Se están enseñoreando. Imagínense que eso hubiera pasado en este contexto, donde la iglesia está siendo perseguida y que el anciano llegara, ¿sabes qué, hermano? Dame tu comida. A lo mejor ahí no había autos, a lo mejor ahí no había casas, pero ¿sabes qué? Dios me dice que me des tu comida, porque ahí la necesidad más grande era la alimentación. Era un tiempo difícil para la iglesia, y en ese tiempo difícil, Pedro le dice, no se enseñoreen sobre los hermanos, sobre la iglesia, sino sean ejemplos. ¿Sabe? Pablo
fue el apóstol Pablo, y se dice que Pablo, aún él, ¿verdad?, trabajaba para el Señor y también hacía tiendas. Y él lo dice para no ser carga para la iglesia. Ahí vemos el corazón de Pablo. Amén. Nuestros pastores nunca han sido una carga para nosotros. También nosotros hemos sido enseñados, ¿verdad?, a ser de bendición, pero ellos no van y te dicen, ¿sabes qué? Dios me está diciendo que me des tu auto, que me des tu casa o que me des aquello, el otro. ¿Verdad que no es así? Por eso este ministerio ha permanecido, porque ha sido establecido. Entonces, el primer principio es un orden. Y Pedro comienza con los ancianos, pero inmediatamente entra con la iglesia también. Y bueno, en el versículo 4 dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Para los pastores que están aquí, ¿verdad? ¿Cuál es la promesa de Dios? Que Dios te va a recompensar, ¿verdad? Dice la palabra, todo lo que hagas, hazlo para Dios y no para los hombres. Y Dios te va a recompensar, pastor, que hoy llegaste, solamente Dios y tú saben cómo llegaste, ¿verdad? Lo que tuviste que hacer, la oración que tuviste que hacer, y Dios te va a recompensar. Y todo lo que hagas, si lo haces de esta manera, ¿verdad? Con esta humildad, con esta sencillez, por amor a la iglesia, Dios te va a recompensar. Y así algo va a ser establecido. Dice más adelante, igualmente en el versículo 5, igualmente jóvenes. Amén. Igualmente jóvenes. Jóvenes viene del griego neos, que quiere decir neos, alguien joven, alguien nuevo. Y lo que les dice Pedro es lo siguiente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Vemos que ya Pedro habló a los ancianos, pero ahora Pedro está hablando, ¿verdad?, a los jóvenes, ¿verdad?, a la iglesia. A la iglesia, ¿y qué les dice? Sométanse. Si queremos que algo sea establecido, tiene que haber un sometimiento, tiene que haber una humildad. Hoy en día esta palabra tal vez nos haga ruido porque el mundo enseña que ¿por qué me voy a someter? ¿Por qué me voy a rebajar? ¿Por qué voy a hacer lo que el otro me dice? Esos son, ¿verdad? Así lo ve el mundo, pero dice aquí la palabra de Dios que nosotros, ¿verdad?, como iglesia tenemos que someternos a nuestros ancianos, a nuestras autoridades. Si queremos que algo sea establecido, tiene que ser de esta manera. No hay otra manera. Imagínense esta iglesia perseguida y en su desesperación, en su angustia, que los ancianos dieran indicaciones y entraran en rebeldía, entraran en desobediencia, la iglesia no estaría el día de hoy. Pero ellos entendieron que a pesar de sus dificultades, a pesar del momento que estaban viviendo, tenían que someterse. Amén. ¿Cuántos dicen amén al sometimiento? Dile a tu hermano, el sometimiento no es malo, aunque el mundo diga que sí. Amén. Aunque el mundo nos quiera decir, no, tú no te dejes, que nadie te pisotee, eso es otra cosa. La palabra de Dios nos dice, someteos, ¿verdad? Someteos a vuestros sujetos, a los ancianos, y todos sumisos unos a otros. Amén. ¿Cuántos dicen amén? La sumisión es otra cosa que hoy en día está siendo rechazada, ¿verdad? Que enseña el feminismo. ¿Y por qué vas a hacer lo que tu esposo te dice? ¿Por qué? Si tú empodérate, no hagas caso. Pues a mí la palabra me dice que me debo de someter. El esposo se debe de someter a la esposa y la esposa se debe someter al esposo. Tiene que haber un sometimiento. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Así como no vaya a ser que esté con feministas o en otro lado, en otro contexto, ¿verdad? Someteos. Para poder establecer algo, tiene que haber sometimiento. ¿Cuántos dicen amén? Si no, imagínense, nuestros pastores nos dicen, vamos a Veracruz. ¿Y yo por qué? Y que vaya el otro. ¿Por qué estamos aquí, hermanos? Porque queremos estar. Amén. Pero también porque nos sometemos a nuestros pastores. Porque los pastores nos dicen,
tienes que estar. Amén, pastor. Y si tú lo tomas de mala manera, de mala forma, vas a decir, ay, sí, pues el pastor como no tiene que pagar, ay, sí, como el pastor no tiene que pedir permiso. Pero cuando te sometes, sabes que es por tu bien, porque recuerde, los pastores cuidan de nosotros, los pastores nos enseñan. ¿Por qué quieren nuestros pastores que estemos aquí? Para que recibamos lo que hoy Dios nos está hablando, lo que Dios nos habló ayer, lo que nos va a hablar en estos días. Amén. Y así se puede establecer algo. Aquí Dios va a establecer algo. Pero si no hay un orden, no se va a poder, no vamos a poder avanzar en nuestras vidas. Amén. Y dice, y todos sumisos unos a otros. Muchas veces no tenemos problemas en someternos al pastor o al líder, pero a veces no nos queremos someter a nuestro hermano, al que está al lado. A ver, voltea con el que está al lado. Y dice, si el pastor dice sí, si el pastor me dice sí, y si la hermana dice, o el hermano dice, pues no, porque él no es el pastor. Pero aquí la palabra dice, someteos unos a otros. Es clara la palabra, ¿verdad? Es lo suficientemente clara. Si queremos que algo sea establecido, tenemos que someternos unos a otros. Cuando un matrimonio se establece, tiene que haber sometimiento unos a otros. Cuando una empresa va naciendo, va comenzando, tiene que haber un sometimiento al jefe, a la autoridad, porque si no, nada se puede establecer. Amén. Nada se puede establecer. Entonces, mire, someteos unos a otros, revestidos de humildad. 3 palabras que en estos tiempos están casi extintas: sometimiento, humildad, sujetos. No es todo lo contrario de lo que el mundo está enseñando hoy. No te sujetes, no seas sumiso y no seas humilde. Lo que el mundo enseña son antivalores a lo que está en la palabra de Dios. Humildad tiene que ver con una mentalidad mansa y la actitud de que uno no es demasiado digno como para servir. Todos podemos servir. La humildad no era considerada una virtud en el mundo antiguo y no lo es en el mundo actual. ¿Cómo eran los romanos? Altivos, orgullosos, soberbios. Por eso dice, la humildad no era considerada una virtud en el mundo antiguo, pero tampoco en el día de hoy. Todo lo que el mundo quiere es egocentrismo, altivez, orgullo, soberbia. Hoy ya el orgullo, ¿verdad? El mes pasado se habló del orgullo como algo bueno. ¿Cuándo el orgullo ha sido algo bueno? Según la palabra de Dios, el orgullo nunca será bien visto por Dios. Amén. Así que si queremos que algo se establezca, tenemos que sujetarnos, ser sumisos y ser humildes. Dice, porque, ahí va el por qué, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Amén. Para que algo se establezca, tiene que ser en este orden. Y entramos al segundo principio. Para que algo sea establecido, tiene que haber humildad. Humillaos, viene del griego tapeinó, que quiere decir allanar. Allanar es cuando un terreno no está plano, tienen que allanarlo. Tiene que venir la máquina y tiene que dejarlo todo parejito. Amén. ¿A cuántos les gusta el allanamiento? Muchas veces Dios tiene que venir a allanarte. Te sientes una montañita y Dios tiene que, quítenle esa tierrita porque se siente ya muy, muy alto. Humildad tiene que venir, humillaos tiene que ver con bajar, con humilde y con humillar. Ese es el origen de la palabra humillaos, tapeinó. Los lectores de la carta de Pedro no debían resistir la mano soberana de Dios, así tuvieran que pasar por pruebas difíciles, ¿verdad? En este contexto de la iglesia perseguida, de la iglesia encarcelada, de los cristianos que eran golpeados, que eran asesinados, en este contexto Pedro les podía haber escrito, no, rebélense hermanos, vamos a rebelarnos. Vamos a ponernos en contra de Roma, porque nos están aplastando. Y Pedro dice,
Seamos humildes delante de Dios. Hay que ser, y hay que aceptar lo que Dios está permitiendo en nuestras vidas. Amén. Porque muchas veces Dios va a permitir situaciones para allanarnos, para quitar esas montañitas que a veces se empiezan a hacer en nuestra mente, esas montañitas que se empiezan a hacer en nuestro corazón, y cuando algo se allana quítenle y hay que aplanarlo, hay que bajarlo, que se mantenga humilde, y Dios tiene su tratamiento para cada uno. Amén. Si tú estás, si Dios ve orgullo, altivez, Dios va a allanar tu vida, Dios va a allanar mi vida. Dios quiere que estemos humildes. ¿Por qué? Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Amén. La evidencia de falta de sumisión y de humildad es la impaciencia con Dios y su obra de hacer humildes a los creyentes. ¿Cómo sé si me falta sumisión y me falta humildad? Si tú eres de los que le quiere decir a Dios lo que tiene que hacer y en qué tiempo lo tiene que hacer, estás siendo orgulloso y estás siendo altivo. Aquellos que oran, Señor, hazlo, pero hazlo ya. No, orgullo y soberbia hay en tu corazón. Y si no hay humildad, nada puede ser establecido. Imagínense, hay un dicho, espero decirlo bien, que dice, todos quieren ser, ya se me fue. Dice, todos quieren ser indios y nadie quiere ser apaches, algo así. Ahora sí que estoy como el Chavo del 8. La idea es esa. Bueno, la idea es que todo el mundo quiere mandar y nadie quiere obedecer, ¿verdad? Todo el mundo quiere mandar y nadie quiere obedecer. Entonces, cuando nos falta humildad, la evidencia de la falta de humildad es la impaciencia con Dios y su obra. ¿Por qué, Señor? ¿Verdad? Una vez escuchaba una reflexión que decía, muchas veces cuando nosotros preguntamos, ¿y por qué yo? ¿Y por qué ahora? Y la reflexión decía, ¿y por qué no tú? ¿Verdad? ¿Por qué no tú? ¿Tú quién eres? ¿Verdad? Que te sientes que tú eres aparte, tú estás, tú te manejas aparte, ¿verdad? Muchas veces Dios va a permitir situaciones para humillarnos. Dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere el tiempo. Dios exaltará a los creyentes que sufren y son sumisos en el tiempo que ha determinado su sabiduría. Amén. Si queremos que algo sea establecido, tenemos que entender estos dos principios que llevamos: orden, los ancianos, ¿verdad? Pedro les habla y también Pedro está hablando a la iglesia, a los jóvenes. Y vamos al tercer principio. Dice la palabra, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echando toda ansiedad sobre Él. Es poner algo sobre otra cosa. Echar toda la ansiedad sobre Él es poner algo sobre otra cosa. Los cristianos deben echar todo su descontento, su desánimo, su tristeza, su desesperanza, su sufrimiento en Dios y confiar en que Él sabe lo que hace en la vida de cada uno de ellos. Pedro está escribiendo esto a esos cristianos perseguidos, a esos cristianos que ya habían visto, ¿verdad?, morir a otros de sus hermanos. Y Pedro les escribe esto: para que la iglesia pudiera ser establecida, tenían que confiar en Dios, una confianza total, una confianza absoluta. Además de sumisión y humildad, otra actitud necesaria para una vida cristiana victoriosa es la confianza en Dios. Amén. Ayer que escuchamos a nuestra pastora Cristina, ¿verdad?, hablar, yo me quedaba sorprendido porque lo que ella habla es confianza en Dios. Hay dolor, pero tiene una confianza, una fe, ¿verdad? Ella nos decía, yo confío en Dios, Dios sabe lo que hace. Eso tenemos que, esas palabras de la pastora son un mensaje para nosotros. Así como ella está confiando en Dios, tú y yo tenemos que confiar también en Dios. Y para que algo sea establecido, tenemos que confiar en Dios. Amén. Los pastores, ¿verdad?, cuando una iglesia comienza,
¿Qué debemos de tener para que esa iglesia sea establecida? Confianza, porque hay momentos que dice, Señor, ya casi, Señor, aquí está, tiro la toalla, y el Señor dice, no, la toalla la tiras si yo lo digo y si yo lo dispongo. Mientras tanto, tú solamente confía en mí. Amén. Para que algo sea establecido, tenemos que confiar en Dios. Tenemos que confiar en Dios. Pedro les estaba escribiendo a esta iglesia perseguida, a esta iglesia en angustia, a esta iglesia con hambre, a esta iglesia con muchas necesidades. Pedro les estaba escribiendo, ustedes confíen en Dios, echen toda su ansiedad, pongan su tristeza, su miedo, su temor, pónganlo sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Amén. Porque Él va a cuidar de nosotros. ¿Por qué estamos hoy? Porque el Señor ha cuidado de nuestros pastores, de los ministerios. Por eso estamos aquí hoy, porque Él lo ha cuidado. Amén. Venimos de hace unos años atrás de una pandemia. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué las iglesias siguen aquí? Porque Dios las cuidó, porque Dios las guardó. Por eso las iglesias han establecido. Ese es otro principio, ¿verdad? Confianza. Si queremos que algo sea establecido, tiene que estar con un principio de confianza en Dios. Siguiente principio para establecer. Sed sobrios, en el versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Cuarto principio, tenemos que ser sobrios. Confiar en Dios no significa que el creyente viva sin cautela. Tenemos un adversario, un oponente legal, que es el diablo, que es Satanás, y va a buscar oportunidades para acosar al creyente con tentación, con persecución y con desánimo. Por eso dice la palabra, sed sobrios. Sí, Dios nos cuida, sí tenemos la confianza de que en Dios estamos seguros, pero eso no nos puede hacer cristianos sin cautela. Amén, sin precaución. Ahora que tuvimos el tiempo de la pandemia, ¿verdad? Pues oímos muchos casos, ¿verdad? Gente cristiana, pastores, algunos, ¿verdad? Había los que decían, no, yo ni me vacuno, ni uso cubrebocas, ni nada, porque yo confío en Dios. Y muchos, ¿verdad? Comenzaron a enfermarse, porque sí confiamos en Dios. ¿Cuántos decimos amén? Pero eso no quita que seamos cautelosos. Es lo mismo, sí, Dios cuida de mí, pero tenemos que tener en cuenta que tenemos un adversario. Y dice la palabra que el diablo ha venido a robar, a matar y a destruir, ¿verdad? Entonces, sí tenemos la seguridad y la confianza. Pedro le está escribiendo a esta iglesia perseguida, confíen en el Señor, pero sean cautelosos. Y para que algo se establezca, tenemos que tener cautela. Amén. Tenemos que ser cautelosos, no miedosos, pero sí cautelosos, que es diferente, ¿verdad? De los 12 espías, 10 tuvieron miedo, ¿verdad? Una cosa es que hubieran sido cautelosos, pero ellos no tuvieron confianza en Dios, y 2 espías tuvieron una confianza absoluta en Dios, ¿verdad? Obviamente que tuvieron cautela para conquistar, ¿verdad? Pero sabían que Dios iba con ellos. Entonces, si para que algo sea establecido, tenemos que ser sobrios, ¿verdad? Tenemos que estar atentos. Ser sobrios es estar despierto, no adormilado, sino bien, con los ojos bien abiertos. Porque Satanás va a sembrar discordia. Uno de los significados de Satanás es el acusador. Satanás va a estar acusando a Dios Satanás siempre va a sembrar discordia y acusa a Dios ante los hombres y a los hombres ante Dios, ¿verdad? Cuando decimos acusa a Dios ante los hombres, es cuando estás en esa prueba, en esa dificultad, en esa adversidad, y el diablo viene y te dice, ahí está, ¿y Dios dónde está? Dios se olvidó de ti. Mira, vas a la iglesia y mira, está pasando esto, está pasando el otro, porque así es el diablo, siempre discordia. Y a los hombres ante Dios. Y él nos acusa, ¿verdad? Con Dios, míralo, se dice cristiano y mira, ya te falló, míralo cómo es, deberías de olvidarte de él. Así es Satanás, siempre acusando. Ese es el enemigo del que tenemos que tener cautela, porque él siempre está acusando. Así que ese es el cuarto principio, ser sobrios.
El quinto principio lo vemos en el siguiente versículo. Dice la palabra en el 9, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Amén. Resistir significa mantenerse firme en contra de. El método para resistir no son fórmulas o palabras dirigidas, sino vivir conforme a la verdad de la palabra de Dios. Ser firme, ser sólido, lo único que nos va a dar solidez, lo único que nos va a dar firmeza es la fe en Dios. El hombre no puede luchar en pantanos, donde no hay punto firme, donde apoyar el pie. Solo la fe suministra un apoyo. Hay un salmo, el Salmo 42. Si vamos ahí rápidamente. Salmo 42. Dice la palabra, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Eso es firmeza. Dios ha sacado, ¿verdad?, nuestros pies del pozo cenagoso, del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación. Y dice David, y puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Ahí hay firmeza. Para que algo sea establecido, se requiere firmeza. Y lo único que nos va a dar firmeza es la fe en Dios y obedecer su palabra. Eso es lo que le da firmeza al cristiano. Confianza en Dios y sometimiento a su palabra. Eso es lo que le da al hombre firmeza. Amén. Hasta aquí, ¿verdad? Estos 5 principios para que algo sea establecido son relacionados como iglesia, ¿verdad? Como cuerpo en Cristo. A partir del siguiente versículo, bueno, hasta el 6, hasta el siguiente versículo, todavía son principios como iglesia que tenemos que tener para que algo sea establecido. Dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo. Amén. Mas el Dios de toda gracia. Gracia es charis. Viene de la palabra charis, que quiere decir aprobar, donativo, favor. Es decir, estamos en un lugar de privilegio únicamente por la gracia del Señor Jesucristo. Amén. Para que algo sea establecido, tenemos que darle toda la gloria a Dios. Nada es por nosotros, todo es por Él. Amén. Porque cuando el hombre empieza a robarle la gloria a Dios, ahí se empieza a perder, se puede perder que algo sea establecido. Porque cuando el fundamento es el hombre, las obras del hombre, todo se viene abajo. Para que algo sea establecido, tiene que ser establecido sobre que todo es por Dios, todo es por Él y para Él. Amén. Y en su bondad Dios nos llamó a participar de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Amén. Así que estamos en un lugar de privilegio, pero no estamos exentos a padecimientos y pruebas. Estamos en un lugar muy privilegiado, ¿verdad? En esa gracia Dios nos tiene aquí, porque estamos aquí por Dios. Todo es por Dios. Así que para que algo sea establecido, no podemos perder de vista que es por Él y solo por Él. Y vamos a los versículos finales de lo que estamos leyendo. Dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A partir de estos últimos versículos, nos da una lista de 4 verbos que indican un proceso para formar nuestro carácter. Aquí es a nivel personal. 4 verbos que tienen que desarrollarse en nuestra vida para poder llegar al último. Y si vemos, hay un orden. Primero es perfeccionar, afirmar, fortalecer y al final establecer.
hay un orden, ¿verdad? Sabemos que en la palabra de Dios nada ha sido escrito, ¿verdad? Al azar, todo tiene un propósito, así que vamos a cerrar, ¿verdad? Con estos 4 verbos de esta carta. El primero es perfeccione. Perfeccione viene del griego catartizo, que quiere decir completar totalmente, recuperar, hacer apto, remendar, restaurar y unir. Amén. Es así llegamos todos, ¿verdad? A los pies de Cristo, necesitando ser restaurados, Dios necesitaba trabajar en nosotros. Esta palabra se utiliza preferentemente para la reparación de una fractura, porque la fractura imposibilita al ser humano para realizar un trabajo, ser restaurado para poder volver a funcionar como es debido. De otra manera, no será de utilidad para el cuerpo. Antes de servir al Señor, necesitamos ser restaurados. Así llegamos a los pies de Cristo, rotos, como dice aquí la palabra, fracturados emocionalmente, fracturados espiritualmente, y Dios tuvo que venir a restaurarnos, a sanarnos para volver a funcionar como es debido. Amén. Cuando el pecado entró en el hombre, todo cambió. Todo lo que Dios había planeado cambió hasta que Cristo Jesús vino a nuestras vidas y Él ahora lo cambia todo y todo vuelve a funcionar como es debido. Amén. Así que necesitamos ser perfeccionados. Necesitamos ser sanados. Para que algo se establezca, primero tiene que estar sano. Primero tiene que estar restaurado. Amén. ¿Cuántos queremos servir al Señor? Primero Dios tiene que sanar, restaurar, sanar esa fractura. Dios lo tiene que hacer primero. Eso es perfeccionar. Filipenses 1:6. Si vamos ahí, Filipenses 1:6. Dice la palabra: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cuánto tiempo va a durar ese perfeccionamiento? Toda nuestra vida. Estamos siendo perfeccionados, estamos en un proceso. Amén. Y tenemos que pedirle al Señor: Señor, perfeccióname. Hoy Dios está hablando, pero mañana va a seguir hablando y va a seguir sanando, va a seguir limpiando, va a seguir restaurando nuestras vidas. Amén. Entonces, Dios quiere perfeccionarte. Dios quiere sanarte. Dios quiere quitar ese dolor, esa tristeza, sanar esa fractura. ¿Para qué? Para que vuelva a funcionar como es debido. Que volvamos a estar listos, disponibles para Dios como Dios lo quiere. Amén. Vamos a la siguiente palabra, al siguiente verbo: afirme. Perfeccione, y después dice la palabra afirme. Afirme viene del griego esterizo, que quiere decir fijar firmemente, ir resueltamente en cierta dirección, que el carácter del hombre se vuelva sólido. Es algo así como templar el acero para que sea de mayor resistencia y cuando es utilizado en la construcción no se doble o rompa de manera fácil, sino que resista en los tiempos de mayor dificultad. Amén. Los edificios grandes, ¿de qué están construidos? ¿Cuáles son sus columnas? Acero, porque el acero es flexible, pero no se rompe. Amén. Entonces, esa firmeza es la que debe de estar en nuestras vidas. Esa firmeza es la que Dios quiere, como esa palmera que se dobla, ¿verdad? Como esas palmeras ahorita que estamos aquí cerca del mar, cuando vienen los huracanes, ¿verdad? Se dobla y tú dices, no, se va a tronar, y no, pasan las tempestades y ahí sigue de pie la palmera. Amén. Eso es lo que lo que debe de haber en nuestra vida, firmeza. Dice el significado de la palabra: ir resueltamente en cierta dirección. Ir resueltamente. Es decir, dice la palabra: una vez puestas las manos en el arado, no podemos voltear hacia atrás. ¿Cuántos están resueltos a seguir a Cristo hasta que Él venga o que nosotros vayamos a su presencia? Eso es firmeza.
No estás dudando, no estás diciendo, pues voy a ir a la conferencia y después a ver qué Dios dice. No, eso no es firmeza. Es voy y seguiré y ahí estaré siempre, porque ser cristiano es para toda la vida. No es voy a probar a ver qué pasa. Voy a ir un rato con los hermanitos a ver qué sucede. No, eso no es firmeza, es ya estoy aquí y aquí me voy a mantener por siempre. Eso es firmeza. Convicción firme y una declaración inequívoca de la veracidad de las enseñanzas, promesas y verdades de Dios. Un acto de confianza absoluta en la palabra de Dios y su autoridad. Amén. Eso es firmeza. Cuando leemos la palabra, la leemos con confianza total y absoluta. No estamos dudando. ¿Será? No. Si está en la palabra de Dios, es palabra de Dios. Y lo creo al 100%. Eso es firmeza. Vamos a al cuarto verbo, fortaleza. Fortaleza viene de la palabra senos, que quiere decir fortalecer, llenar de fuerza. Este es un tiempo verbal griego que habla del pasado, pero con proyección en el futuro. Lo que implica que el Señor llena al hombre de fuerza y sus efectos continúan. Amén. ¿Cuándo comenzó todo? Cuando nacimos de nuevo. Ahí Dios nos dio nuevas fuerzas, dice la palabra, nos da fuerzas como las del búfalo. Pero Dios nos las da y sus efectos continúan. Amén. Dios nos fortalece, Dios nos está fortaleciendo día con día. Mientras la persona se encuentre tomada de la mano de Cristo, permanecerá llena de fuerza. Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estaremos fuertes siempre y cuando estemos caminando con Dios. Si nos apartamos, dice la palabra, separados de mí, nada pueden hacer. Si te falta fuerza, es que nos falta más comunión con Dios. Si te sientes débil, cansado, necesitas fuerza, hermano, y la única manera de que el cristiano es fuerte es estando en la presencia de Dios y es caminando con Dios. Amén. Y entramos a la última palabra, ¿verdad? Que cuando vi que me tocaba compartir, dije, Señor, ¿de qué hablo? ¿De qué se va a compartir? Y recordé ese canto, ¿verdad? Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria. Y recordaba que ese canto, ¿verdad? Lleva esta palabra, establecer. Llegamos al último verbo que es establezca. Establezca viene del griego esmelio, que quiere decir colocar una base para cimentar. Poner un fundamento. Ese es el significado de esta palabra, establezca. Tiene que ver con cimientos. Es únicamente el Señor Jesús quien puede sentar las bases para construir a partir del fundamento sólido que Él establece. Jesús dijo, yo soy el cimiento, yo soy la piedra angular. Él es el cimiento de la iglesia. Él fue el cimiento y es el cimiento de la iglesia hasta el día de hoy. Y Pedro les estaba recordando esto a esta iglesia perseguida, a esta iglesia que se cambiaba de lugar porque había mucha hostilidad con ellos. Dice, el Señor los va a perfeccionar, el Señor los va a firmar, el Señor los va a fortalecer y los va a establecer. Amén. Y la iglesia de Cristo fue establecida. Amén. La iglesia de Cristo fue establecida y nosotros somos resultado de la iglesia. Lucas 6:46. Si vamos ahí, dice la palabra. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo el que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó una casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa.
Eso es establecer. Lo que acabamos de leer en este pasaje de los 2 cimientos, eso es establecer, que nuestro cimiento sea Cristo. ¿Cómo vamos a tener ese cimiento? ¿Cómo podemos ser establecidos? Lo dice el Señor Jesús: aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace. Ese es alguien que está establecido, que tiene un cimiento sólido. ¿Y cuál va a ser el resultado de esa vida, de esa casa? Dice: cuando venga la inundación, el río con ímpetu, dice, no, ni la inundación ni el río la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. ¿La iglesia primitiva pudo ser, cayó? No, porque aunque vino el río, aunque vino el ímpetu, la iglesia permaneció intacta. ¿Por qué? Porque su fe estaba en Cristo Jesús, porque oían las palabras de Jesucristo y dice aquí, y las obedecían. Oían las palabras y las hacían. Eso es establecer. ¿Cuántos quieren ser establecidos en el Señor? ¿Qué tenemos que hacer? Oír la palabra de Dios y obedecerla y hacerla. Con esto estoy cerrando ya. Hemos mirado ya principios que como iglesia debemos tener para ser establecidos. Para que algo sea establecido, hemos mirado, ¿verdad?, que tiene que haber un orden. Tiene que haber un orden. Pedro da recomendaciones a los ancianos, ya vimos cuáles. Pedro da recomendaciones a los jóvenes de sujetarse, de someterse, de ser humildes, ¿verdad? Para que algo sea establecido tiene que tener un orden. Para que algo sea establecido tiene que haber humildad. Tenemos que estar humillados bajo la poderosa mano del Señor. Tenemos que poner toda nuestra confianza, que fue el tercer principio. El cuarto principio es ser sobrios. Ser sobrios, resistir firmes en la fe y no olvidar que estamos aquí por el Dios de toda gracia. Amén. Y por último, ¿verdad? Algo que necesitamos para que ser sólidos, ser estables, que cuando venga el río, cuando vengan los vientos, cuando venga la tempestad, no caigamos, ¿verdad? Continuemos y sigamos aquí. ¿Qué tenemos que hacer? Oír la palabra de Dios y obedecerla. ¿Quiénes van a estar en la conferencia 2025? Aquellos que estén establecidos. Amén. Aquellos que estén establecidos. Y cuando hablamos de establecer, es aquel que oye la palabra y la obedece. Amén. Aquel que oye la palabra y la obedece. Así que Dios quiere trabajar en nuestro carácter. Nuestro carácter tiene que ser formado, tiene que ser trabajado por Dios. ¿De qué manera? Perfeccionándonos, afirmándonos, fortaleciéndonos y dice al final, establezca. Imagínense, todo esto junto nos da una solidez en Cristo Jesús. Eso es lo que Dios quiere, una iglesia firme. Dice la Escritura que la iglesia tiene que ser columna y baluarte de la verdad. ¿Y qué es columna, verdad? Esta columna. ¿Y el baluarte qué es? El cimiento. El cimiento. Eso es, la iglesia está llamada a ser columna y baluarte. Es decir, la iglesia tiene que ser sólida y más en estos tiempos. ¿Cuánto decimos amén? Si Pablo escribió esta carta para los primeros cristianos que estaban en un tiempo de persecución, hoy en día ya son tiempos peligrosos, ¿verdad? Son tiempos difíciles. ¿Y cómo tiene que estar la iglesia? Firme, sólida, establecida. Como decía al principio, algo antes de ser lo que hoy es, tuvo que establecerse, tuvo que tener un cimiento, tuvo que tener un comienzo. Este edificio se sostiene sobre cimientos fuertes y sólidos. Y eso es lo que necesitamos nosotros, como dice nuestra conferencia, conquistando para establecer. ¿Qué espera Dios de nosotros? Algo sólido, algo fuerte, algo que resista. Acuérdate del acero. El acero en un temblor se flexiona, pero no se va a romper. Va a volver a su posición. Amén. Eso es lo que Dios quiere para nosotros en estos tiempos. ¿Por qué? Porque se vienen ríos.
Se vienen tempestades, ya lo estamos viendo en otros países, ya lo estamos viviendo en nuestro país, con muchos antivalores. Se viene persecución, se viene hostilidad contra los cristianos, ¿verdad? Ahora ya, si no piensas de tal manera, ya eres homofóbico. Si no haces esto, ya eres aquello. Eres un primitivo que no piensa, que cómo es posible que en estos años sigas pensando así. Se vienen esos vientos, se vienen esas tempestades, y para poder resistir, tenemos que pedirle al Señor: Señor, perfecciónanos, afírmanos, fortalécenos y establécenos, Señor. Eso es lo que necesitamos. Voy a pedir a los hermanos de la alabanza si pudieran pasar rápidamente, y vamos a ponernos de pie en esta mañana. Vamos a entonar un canto pidiéndole al Señor que nuestra oración sea esa, para nosotros de manera personal, pero también sobre nuestras iglesias, sobre nuestros ministerios, ¿verdad? Tenemos aquí que Dios guarde la vida de nuestros ancianos, que nos sepamos sujetar y someter a ellos. Amén. Así que vamos a entonar este canto, y Dios quiere que salgas de esta conferencia fuerte. Dios quiere que salgas fortalecido. Si has llegado aquí fracturado, si has llegado aquí lastimado, hoy Dios quiere perfeccionar. Hoy Dios quiere sanar. Si tú llegaste débil, desanimado, Dios quiere fortalecerte. Si tú llegaste con dudas, hoy quiere que seas afirmado para que seamos establecidos. Que el Señor sea nuestro cimiento, que el Señor sea el cimiento en nuestra vida. Vamos a entonar este canto. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfección. Sí, Señor, sé tú trayendo sanidad. Y Afírmanos, bendito Dios. fortalezca y establezca a Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Dele palmas al Señor en esta mañana. A Él sea la gloria, Mas el Dios a Él la honra. de toda gracia, que